Bueno, hola a todos, mi nombre es Sabri, están escuchando Continuar Viendo por Radio Bla en vivo. En este episodio vamos a hablar de Marvel y el universo detrás de las series de Disney. Claramente Marvel es un universo enorme, por eso nos vamos a centrar en las series y entender el por qué están saliendo tantas series últimamente, si van a seguir a largo plazo, por qué estos personajes puntualmente y cómo sigue el universo. Primero, para hablar de Marvel, lo primero que tenemos que saber es qué es el MCU y por qué se le llama así y de dónde sale, ¿no? El MCU es el Marvel Cinematic Universe y es un universo que comprende todas las películas que fueron saliendo de los estudios de Marvel, que están basados claramente en los cómics, que son millones con un montón de personajes. Hay cómics que tienen personajes que se van relacionando entre sí, y ahora vamos a ver un poco más que esto pasa en algunas películas y en algunas series. Y este universo lo que comprende son todas las películas que fueron saliendo y algunas series nuevas también. La primera película que marca el universo es Iron Man, que sale en 2008. ¿Y por qué la nombro? Si bien vamos a hablar de series, es una de las películas más relevantes del MCU, es una de las más importantes y la que empieza a marcar las fases de Marvel. Marvel es un estudio, como dije antes, son los estudios de Marvel, que empiezan a trabajar en estas películas, en estas series que están basadas en cómics. Básicamente la historia empieza así. Pero ¿qué pasa? La gente de Marvel, los productores, siempre trabajan con muchísimo tiempo de anticipación, ¿sí? Ahora estamos en 2021, por ejemplo, y en 2024 ya se sabe lo que va a salir de Marvel. O sea, trabajan con esa cantidad de tiempo antes y con todo ese proceso. Entonces ellos ya sabían que querían formar un universo, querían formar una familia, querían formar películas y series que estén relacionadas, que después los personajes puedan tener vida propia. Y lo empiezan a hacer a través de estas fases. Ellos le llaman de esta manera, lo cual me parece algo súper divertido e interesante que lo dividan así, ¿no? Tenés la fase 1 que empieza con Iron Man. Entonces por eso digo que es el personaje más importante, si se quiere, ¿no? Es con el que se inicia toda esta locura que es Marvel. Entonces, para entender, las películas empiezan con Iron Man, ¿no? Luego empiezan a surgir las series. Las series empiezan a surgir como complementos de estas películas. Personajes que quizás no conocíamos tanto la historia en 1 hora y media, ¿no? de pieza audiovisual, pero que empiezan a tener vida en otros episodios, en temporadas. La primera serie que surge de Marvel es Agents of S.H.I.E.L.D. Son agentes que aparecen en Avengers, van apareciendo en las películas, pero no conocemos tanto de ellos, no conocemos tanto de su trabajo. Entonces empiezan con esta serie y empezamos a conocer un poco más quiénes son, qué hacen, por qué trabajan para lo que es, ¿no? S.H.I.E.L.D. O los Avengers, digo, qué relación tienen con ellos. Esta serie empieza a tener un peso también bastante importante, pero no es una de las más icónicas, si se quiere, o de las que vamos a nombrar un poco después. Después de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. sale lo que es Agent Carter. También un personaje bastante importante en lo que es el universo, porque ella aparece en la primera película del Capitán América. Es un personaje súper empático que a mí me gusta mucho y empieza a tener su lugar en esta serie. Una actriz que también encarna muy bien el personaje, que sabe cómo llevarlo, y empieza a tener vida propia. Por eso digo que en la película de Capitán América claramente su historia es importante, pero no es la protagonista ella. Por eso le dan su lugar en la serie. Estas series empiezan a trabajarse con la cadena ABC. Hasta ahora no habíamos visto nada con ninguna plataforma ni nada. Solamente es Marvel con ABC y sacan estas dos series. Claramente más las películas que les fui contando antes que empiezan a surgir en las fases. Ahora, esto sale en 2013, en 2014 Agent Carter. Y a finales, como decía recién, a finales de 2013, principios de 2014, entra Netflix en la conversación. ¿Y por qué acá empieza lo que vamos a empezar a entender de a poco?
Netflix no era lo que conocemos hoy en día. Netflix era una plataforma que buscaba ser relevante, que buscaba llegar a otros públicos. Empiezan a decir, bueno, queremos trabajar con Marvel, le vemos futuro a esto, queremos tener una relación con ellos, hacer contenido y hacer contenido bueno, ¿no? Como mostrar buenas escenas de acción, mostrar buenos personajes. Entonces empiezan a hablar con Marvel y decir, bueno, ¿qué personajes podemos hacer, de qué historias podemos contar en nuestra plataforma, ¿no? Entonces empiezan a hablar de hacer episodios de Daredevil, de Jessica Jones, de Iron Fist y de Luke Cage. Personajes que nadie los conocía, digamos, en lo que son las películas y en los que estábamos conociendo, que era Avengers. Entonces Marvel, claramente a los productores les encantó la idea y querían hacer esto. Y Netflix lo que proponía era hacer un piloto de cada personaje para conocerlos, para ver si funciona en el público, ¿no? Que es lo que hace Netflix. Te va sacando episodios, a veces los sube todos completos, pero digo, te va sacando de a poco temporadas para ver si funciona o no en los fans. Y como claramente los fans no conocían a estos personajes, ellos no querían arriesgarse del todo. Pero como dije al principio, los productores y Marvel trabajan con muchísimo tiempo de anticipación. No querían jugársela y decir, bueno, hagamos un episodio y vemos en el momento cómo funciona Daredevil o cómo funciona Jessica Jones. Claramente no se iban a arriesgar a eso. Entonces lo que hicieron es decir, no, hagamos una temporada, una serie de cada personaje y que después ellos se encuentren en una serie todos juntos, que fue de Defenders. ¿Y por qué hicieron esto? Hicieron esto porque todos vivían en la misma ciudad. Ellos querían contar las historias de cada uno por separado, que el público, que nosotros como fans, entendamos a cada personaje, de dónde vienen, de dónde salen, porque imagínense con un episodio, un episodio solo, un piloto solo, uno no llega a saber toda la historia de ese personaje, ¿no? No se explora la realidad de lo que está viviendo, si tienen poderes, de dónde salieron, la historia de cada uno, porque por más que vivían en la misma ciudad, no tienen la misma historia. La historia de Daredevil no es la misma que la de Jessica Jones. Tampoco así lo es como la de Iron Fist o Luke Cage. Cada personaje tenía su propia historia para contar. Entonces, los productores dijeron esto, hagamos una serie de cada uno, contemos bien de qué se va a tratar, que el público y los fans los conozcan, y después los juntamos en The Defenders. Estas series tuvieron muchísima relevancia para Netflix, impulsaron a la plataforma desde otro lugar, mostraron que ellos podían hacer buen contenido. Y el miedo de ellos también era esto, ¿no? De que no compitan o que no muestren lo mismo que se mostraba en las películas. Las películas de Marvel se caracterizan por tener un trabajo enorme, por tener efectos impresionantes, ¿no? Por mostrar escenas de acción y esa ciencia ficción que tanto atrapa, digamos. Y que uno empatiza con los personajes, por más de que sean superhéroes y estén basados en cómics, uno quiere verlos en acción, claramente. Entonces la preocupación de Netflix y de Marvel era esto, de decir, bueno, estos personajes van a tener la relevancia suficiente, porque pensemos que en paralelo estaba saliendo Avengers, como dije antes, teníamos personajes como Iron Man, tenemos Capitán América, Thor, digo, eran películas con demasiado peso hasta el día de hoy, que ya pasaron como 10 años, ¿no? Pero digamos, estas series querían igualar eso. Si bien se nota que el trabajo no es el mismo, van por otro lugar, son series que para mí, y a mi gusto, muestran muy bien a cada personaje. Daredevil es una serie excelente, tiene unas escenas de acción que si las sacamos, digamos, puede ser una película en sí misma, porque muestra un personaje y la realidad de ese personaje, cómo él lucha, cómo él está intentando resolver su vida en paralelo, como así también su trabajo, ¿no? Su trabajo de superhéroe, si se quiere. Entonces, creo que eso es lo interesante de estas series. Te muestran a los personajes desde otro lugar y empieza a tener un peso enorme en lo que es el MCU. Entonces, después de esto, ellos empiezan a hablar de que las series empiezan a tener otro peso, ¿sí? En que las series se pueden explotar a los personajes muchísimo más, ¿sí? Porque, a ver, ellos están trabajando en estas fases, pero no lo van a hacer por siempre. Por eso ahora las series están teniendo mucha relevancia. La última película de Avengers, que fue Avengers Endgame, también tuvo claramente mucho peso y fue muy importante entre los fans y fue el cierre y la culminación de estos personajes protagonistas que son
los Vengadores, ¿no? Cierra como la historia después de muchísimo tiempo. Y había muchos personajes que quedaron como secundarios, pero que también son muy importantes para las historias y que ellos no sabían si iba a funcionar hacer una película de cada uno. Claramente que no. Hay personajes que dan para hacer una película, hay otros que no tanto, que se pueden explotar quizás en un episodio o en algunas temporadas, pero no en una película completa. Como así lo es Thor, como así, no sé, son los Guardianes de la Galaxia, o de nuevo, como nombré antes, Capitán América, Iron Man, ahora Black Widow. Son los protagonistas, son los que empezaron con este universo. Entonces por eso ellos dicen, bueno, vamos a ver qué personajes funcionan, qué personajes secundarios son como los más importantes o relevantes. Claramente se definió que son WandaVision, Loki, Hawkeye, Falcon y The Winter Soldier, y muchos más que van a venir. Y para empezar a hablar de cada una de ellas, la primera es WandaVision. ¿Y por qué es la primera de estas? Porque es la primera que arranca con el nuevo universo, si se quiere, de Marvel, solamente de series. Claramente todo esto comienza con el lanzamiento de la nueva plataforma de Disney Plus, en donde empiezan a mostrar que ellos también pueden crear su propio contenido. Y eso es lo que empezaron a hacer con Netflix, que trabajaron en conjunto. Pero ellos ahora teniendo la posibilidad de hacerlo desde su propia casa, si se quiere, desde su propio lugar, pueden tomar decisiones diferentes, pueden darse el lujo de ser más libres a la hora de decidir por el personaje. Porque es el personaje de Disney, WandaVision es parte de ellos, ¿no? Entonces empiezan a mostrar a estos personajes que son secundarios, que aparecen en las películas y en las fases, pero desde otro lugar. ¿Sí? Nos muestran a una Wanda, personaje de Scarlet Witch, desde otro lugar. Ella, y la historia que se cuenta en la serie, pasa semanas luego de Avengers Endgame, como contaba antes, que culmina con un montón de personajes y con un montón de historias. Pero Scarlet Witch es uno de los personajes más poderosos y, para mí, opinión personal, uno de los más interesantes que tiene Marvel, que claramente se merecía tener su serie o su spin-off, lo que sea, su pieza audiovisual que hable de ella, que hable de lo que significa para Marvel, ¿no? Entonces WandaVision empieza a hablar sobre la historia de Scarlet Witch, cómo ella está procesando un montón de cosas que le estaban pasando, el duelo que ella estaba haciendo. Y nos muestra la serie, que para mí también, otra opinión personal, es una de las mejores que se hicieron en este último tiempo, porque nos va a hablar de lo que ella se imagina, la realidad que ella está creando en su mente, ¿no? Una realidad que ella está hablando de que ella quiere una familia, ella quiere lograr estar con Vision, ella quiere tener hijos, ella quiere eso, pero no es lo que tiene. O sea, su realidad es otra completamente diferente y lo vemos en Avengers Endgame, por ejemplo, o en Age of Ultron, donde ella ya pierde a su hermano, por ejemplo. Entonces en WandaVision se muestra eso, una realidad alternativa que ella está creando y todo lo que ella se imagina con Vision. ¿Y por qué digo que es una de las mejores series? Porque lo hace a través de el homenaje y referencias a comedias clásicas, a series muy icónicas a lo largo de los años. Y lo va mostrando a través de diferentes épocas y etapas, ¿no? De los años 60, los años 70, 80, hasta la actualidad. Y me parece algo increíble cómo se hizo. La guionista, la escritora de esta serie es una mujer. Por eso también me parece una elección importante que haya sido escrita por una mujer y que tenga protagonista, en este caso a Scarlet Witch, a Wanda, y la muestre desde otro lugar en el que ella es una mujer que está pasando por un montón de cosas. Y lo muestra en la serie, ¿no? Esta realidad que digo que ella está viviendo. Y lo hace a través de estas referencias súper cómicas con estos personajes de Wanda y Vision, con los vecinos que después van a aparecer, a través de un escenario ficticio, que para mí lo puedo tomar medio como de Truman Show. Uno está viendo la serie y piensa que está pasando eso, que está todo siendo grabado, digamos, ¿no? Y la verdad que es muy interesante ver esto, cómo se homenajea y cómo se rinde culto a estas comedias como, no sé, Hechizada, Full House. Digo, hay muchas referencias a lo largo de la serie, son episodios muy cortos, pero que cierran perfectamente
y que uno los ve y la verdad es que todo tiene sentido y da claramente para otra temporada. Pero por eso digo que cierra perfecto y que rinde homenaje, ¿no? Ahora, esta serie no va a tener nada que ver con la que va a venir después. Cada serie tiene su propio humor, su propio tono. Y está perfecto porque ningún personaje es igual al otro. WandaVision, los personajes no son iguales a The Falcon and the Winter Soldier. Son distintos completamente. Entonces, el trabajo que se ve en WandaVision es diferente al que vamos a ver después en Falcon and the Winter Soldier, la segunda serie que larga Marvel y que dice, bueno, estos personajes son súper importantes. Lo que son Bucky y Sam son personajes que son los aliados del Capitán América, cada uno con su propia historia, ¿no? Pero que los vemos en Avengers Endgame, vemos que son personajes recontra importantes. Bucky es uno de mis personajes favoritos, lo quería decir, me parece un personaje que tiene mucha historia, tiene mucho para contar y claramente la serie le hace justicia porque podemos explotar un poco más el personaje, podemos verlo en acción. Esta serie, como dije, tiene personajes protagonistas, tiene a Bucky, tiene a Sam, que es Falcon, y esto pasa 6 meses después de Avengers Endgame. Y nos muestra cómo el Capitán América le da, ¿no? Cómo el paso de un héroe a otro héroe, cómo le da el legado del escudo, que es un elemento recontra icónico de Avengers y del universo. Y le dice, bueno, ahora el que sigue sos vos, ahora que tiene el mando sos vos. Y la serie, a mi gusto, es una serie que es entretenida, creo que le hace justicia a los personajes, como decía recién. Si bien no tiene el mismo tono, nos va a parecer distinta si venimos de ver WandaVision. Por eso digo que hay que tomarlas como elementos completamente diferentes y separados. Porque tiene el tono de una película del Capitán América. Estamos viendo Capitán América y The Winter Soldier en una serie, llevado a episodios. Es ese tono. Las escenas de acción son muy similares, cómo se habla también es muy similar, el tono de comedia que tiene. Pero acá creo que lo interesante es que hay mucha química entre ellos dos. ¿Sí? Entre lo que es Bucky y Sam, lo que es Falcon y The Winter Soldier. Hay mucha química. Y ellos cuentan en entrevistas que querían hacer esa serie juntos, que no lo podían haber hecho de otra manera. Porque los dos son los aliados del Capitán América, los dos son los que siguen con ese legado, ¿no? Bucky desde un lugar diferente, él quiere proteger lo que significa el escudo, lo que significa el nombre de Capitán América, y Sam está luchando porque, bueno, me tocó a mí ser como el nuevo Capitán América y no sé cómo hacerlo. Y también lo interesante que habla la serie es como la identidad racial, ¿no? De lo que significa ser un Capitán América negro para Sam, y todo lo que esto se empezó a hablar y tocar estos temas de Black Panther, por ejemplo. Una película que tiene demasiada relevancia y significó muchísimo para Marvel y para las películas en general. Entonces creo que está bueno que sigan con ese legado y que sigan tocando estas temáticas en las series. Por eso eligieron estos personajes. No es que fue al azar. No es que dijeron, bueno, a mí me gusta Falcon y The Winter Soldier, hagamos una serie. No. Digo, está todo muy pensado porque son personajes que nosotros empatizamos cuando vemos las películas. Y que tienen algo para contar, y eso es muy importante, porque no todos los personajes, si bien todos tienen una historia, no todos podemos explotarlos de la misma manera, ¿no? Y tanto WandaVision como The Falcon and the Winter Soldier tienen esto. Son personajes muy allegados a Avengers, que entendamos que Avengers y los Vengadores y todo lo que significó, fueron muchas películas que salieron, muchas historias que se contaron a lo largo de 10 años, que es muchísimo tiempo para lo que son las películas, y es un gran universo, entonces está bien que hayan hecho estas series, ¿no? Y que cuenten esto. Y otro de los personajes que se va a venir después, que es Loki, que también es uno de mis favoritos, creo que lo dije con los 3 que estoy hablando, pero Loki es el mejor lejos, es un personaje que tiene muchísima historia, tiene mucho para contar, y es una serie que, como dije en Falcon and the Winter Soldier, también le hace mucha justicia. Estamos conociendo a un Loki que era como el villano, o sea, es el villano de Avengers, y lo vemos desde la primera película de Los Vengadores. Si bien es el hermano de Thor, es un personaje que no se siente parte de nada. Él trabaja por sí mismo, no le interesan las reglas, no le importa nada, y la serie va por ahí. La serie nos muestra a un personaje
que sigue la misma línea, pero que también le pasan cosas, ¿no? Que también tiene sentimientos, que también está pasando por mucho y no sabe cómo transitarlo. No sabe su lugar en el mundo, no sabe qué lugar ocupa, qué rol tiene, cómo manejar sus poderes, cómo vivirlo, ¿no? Y es una serie que a mí me encanta porque habla mucho de los viajes en el tiempo, de todas las realidades diferentes que se viven, porque Loki lo que hace es mostrarnos a el personaje luego de que él se roba, ¿no? El Tesseracto en Avengers y qué pasa después de eso, qué pasó, dónde fue el personaje, qué hizo. Y ellos contaban, Marvel, tanto los productores como Tom Hiddleston, decían que tenían que sí o sí hacer en conjunto una serie, hacer un contenido con Tom Hiddleston porque lo necesitaban darle eso a los fans, ¿no? Y la serie tiene mucho humor, tiene muchos tintes de cine negro, de ciencia ficción, y en muchas entrevistas cuentan esto de que ellos querían también rendir homenaje y tienen muchas referencias a películas como Blade Runner, por ejemplo, Brasil, Metrópolis, crearon como toda esta ciudad ficticia, que es un laburo enorme, pero siempre homenajeando a estas películas de ciencia ficción que marcaron muchísimo, ¿no? Que siguen marcando hasta el día de hoy y siguen trascendiendo. Y en la película se ve todos estos escenarios, estos universos paralelos y estas realidades y cómo él transita todo esto. La incorporación de Owen Wilson a mí me parece excelente porque están hablando de esa relación que él tenía con Thor, por ejemplo, ¿no? Y tienen muchísima química, tienen mucha química y lo tratan desde un lugar súper de comedia. Y la verdad es que es una serie que tiene mucho sentido dentro del universo que tenía que estar, ¿sí? Y estamos viendo cómo se van repitiendo estos factores de personajes secundarios como Scarlet Witch, como Falcon, como Bucky, como Vision, como Loki, personajes secundarios que lo vimos a través de todo el universo, a través de los 10 años de Marvel, pero que tienen relevancia y que los van a poner ahora y dicen, bueno, acá tienen su serie, acá tienen su temporada y queríamos como explotar estos personajes. Luego Marvel lo que empieza a hacer es decir, bueno, ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, Agent Carter, que la nombramos antes, era el Capitán América en realidad? Marvel lo que hace con esto es sacar un cómic que se llama What If, que es justamente esto, ¿qué hubiese pasado si? Y empieza a hacer una serie animada de estos cómics que les contaba recién. Para mí es una genialidad esta serie, es una genialidad hecha serie y llevada a lo que es la plataforma de Disney porque nos está mostrando a los personajes desde otro lugar completamente diferente al que veíamos antes, con esto que les estaba contando de WandaVision, de Loki y de Falcon and the Winter Soldier. La serie nos está mostrando qué hubiese pasado si todo lo que conocemos del universo no se hubiese dado de esa manera, si hubiese pasado completamente de otra manera diferente. Y es increíble cómo se conectan los universos, cómo Marvel tiene el poder y si quisiera lo podría hacer, y la verdad sería increíble verlo con los actores reales, digamos, ¿no? Pero animado la verdad es que tiene mucha vida y se puede apreciar completamente el trabajo que tienen. Estamos viendo, por ejemplo, no sé, qué hubiese pasado si Black Panther en realidad no era Black Panther y es uno de los Guardianes de la Galaxia, es Star-Lord. Y es una locura, porque jamás uno no se lo hubiese imaginado. Y sin embargo ellos nos dan esa posibilidad. Creo que todo esto que está pasando con las series es para darle un mimo, si quiere, o una caricia al fan que los estuvo bancando por mucho tiempo. Por lo menos yo como fan y como realmente que aprecio las películas de Marvel, es un mimo, es como decir, bueno, esto es un regalo de ellos, de decir, bueno, vos que estuviste todos estos 10 años bancando Avengers, bancando el universo, bancando las fases a cada personaje, te damos estas series para que estés contento y no lo hacen porque, bueno, para cumplir, como, toma, acá tenés What If, que hubiese pasado sí, acá tenés WandaVision, para cumplir. No, lo hacen desde un lugar realmente de darle algo a cambio al fan que estuvo en todas las convenciones, que estuvieron en todos lados siguiendo lo que significa Marvel.
Entonces por eso para mí aprecio las series desde ese lugar de gracias por darme esto, porque de verdad tienen mucha relevancia y siguen teniendo hasta el día de hoy lo que significó Avengers desde esa primera película que nadie conocía a los personajes, ¿no? Eran como, no estamos hablando de un superhéroe como Superman o Batman que tienen otra historia, que ya los veníamos escuchando hace bastante. Entonces después de What If sale ahora Hawkeye. Hawkeye es una serie que está saliendo actualmente. Y es un personaje también, como dije antes, con estos que fui nombrando, es un personaje súper importante para lo que es Avengers. Quizás en las primeras películas no lo logramos reconocer, si se quiere, porque él como personaje, como Clint, tenía relevancia, tenía peso en las películas, pero no demasiado, desde un lugar secundario, ¿no? Él estaba como al costado, digamos. Y que ahora tenga su serie también es muy importante porque es un personaje que tiene mucha historia, así como vimos a lo largo de las películas su relación con Black Widow, por ejemplo, y todo lo que ellos vivieron, siempre se contaba, pero se daban como puntapiés, nunca explicaban y cerraban la historia de ellos dos. Y creo que tenga su serie es interesante, es importante que él pueda contarlo, ¿no? Por qué es así, por qué hace lo que hace, cómo él quiere salvar al mundo desde su lugar, ¿no? Él también tiene una familia y creo que eso también está bueno que lo muestren porque no todos los personajes, y menos siendo superhéroes, menos en Avengers, podían lograr tener una familia, que es, por ejemplo, lo que quería Black Widow y nunca lo podía llevar a cabo. Y Hawkeye creo que es una serie que viene justo para esta época, creo que está hecha muy bien, creo que la incorporación de Hailee Steinfeld, por ejemplo, le da otro tono. También como un poco más juvenil, si se quiere, y la química de ellos también es excelente. Ni hablar de Florence Pugh, que también aparece en Black Widow, como hermana de Black Widow, y también aparece, digo, hay incorporaciones que hacen mucho más relevante y que para mí hacen que quieran seguir sacando más series y más contenido, claramente. Por eso Hawkeye es una serie que cierra exactamente, que va a tener episodios navideños, lo cual amamos, y creo que culmina perfecto para cerrar a los personajes que habíamos conocido en Avengers, que claramente le están dando su lugar para que tengan relevancia. Claramente el futuro para Marvel, para finalizar un poco todo lo que significan las series para ellos, va a seguir, van a seguir las fases, van a seguir las películas, van a seguir las series, pero creo que hasta Hawkeye va a ser como el cierre de esta primera generación, si se quiere. Que yo le llamo primera generación como si fueran las series de skins, pero es así, o sea, la primera generación fueron los Vengadores y todos estos personajes que conocemos. Y se van a venir nuevas generaciones, van a seguir haciendo contenido porque cómics hay millones, personajes hay muchísimos, pero los vamos a empezar a conocer desde cero, ¿no? Por ejemplo, se van a venir series como Miss Marvel, Moon Knight, digo, hay muchas series con muchos nuevos personajes que van a surgir, pero creo que hay que ver hasta Hawkeye para el que vio Avengers 1 o el que vio Capitán América, todos los que vimos estas películas desde el principio para darle un cierre y entender de dónde salen. Y luego el que quiera va a empezar a ver las nuevas generaciones, pero claramente hay que ver WandaVision, Loki, Falcon and the Winter Soldier, What If y Hawkeye para darle cierre, para entender de dónde salen estos personajes y entender el trabajo que hace Marvel claramente detrás de cada uno de ellos. Así que espero que les haya gustado este episodio, que estén atentos a Hawkeye, a los nuevos capítulos que van saliendo, que cerremos Navidad y el año con este personaje y estén atentos a nuevos episodios de Continuar Viendo por Radio Bla en Vivo. Gracias.